no es la primera vez que le pica el gusanillo de la política. Adriana Maldonado lleva afiliada al Partido Socialista desde el año 2010 y ya en 2016 rechazó la primera oferta para participar de manera activa. Yo creo que los jóvenes hoy en día tenemos que comprometernos y tenemos que también entrar en política. No de forma como una carrera profesional, pero sí de una dedicación temporal para aportar nuestro conocimiento y también nuestra visión de la vida. Si solamente las personas mayores que llevan una amplia trayectoria profesional o política siguen en política, la visión de los jóvenes no se va a ver de la misma manera y por lo tanto creo que tenemos que remangarnos y apostar por la política y apostar por poder cambiar las cosas desde la política, y para eso los jóvenes creo que tenemos que implicarnos y también esforzarnos. Esta vez ha decidido dar el paso como número 16 en las listas de la formación al Parlamento Europeo, que para ella es una apuesta del PSOE por Navarra y también por Europa. Maldonado vivió la crisis en primera persona con la marcha de muchos de sus amigos al extranjero para poder iniciar un proyecto vital que en Navarra se cobró la fuga de 3.000 jóvenes talentos. En el año 2012 no había empleo para todos en España y no había empleo para todos en Navarra, y creo que esa es una de mis principales también motivaciones para estar en política y poder cambiar las cosas, que nadie las cambie por nosotros. Considera la política como una etapa en la vida en la que poder aportar ideas, ganas e ilusión, y está convencida de que el PSOE llega en muy buena posición para ganarse ese asiento en Bruselas, donde ya tiene claras sus prioridades. Bruselas tiene una capacidad enorme de apoyo a las zonas regionales, a las comunidades autónomas, que muchas veces está desaprovechada. Quiero recordar que en el año 2012 se cerró una oficina que había en Bruselas de la delegación Navarra, se volvió a abrir, pero desde mi punto de vista esa delegación y esa influencia de Navarra en Bruselas tiene que ser mucho mayor, tiene que haber una mayor implicación también desde las instituciones navarras para con Bruselas, y yo creo que tener a alguien en el Parlamento Europeo que pueda canalizar todas esas necesidades de los empresarios, de los jóvenes, de los agricultores, en definitiva de la sociedad navarra en Bruselas, creo que es algo más que positivo, y si se llega a realizar pues sería un hito, la verdad. Y con ese hito será su voz la que afronte los retos que ahora mismo preocupan a la sociedad europea y centrados en dos parcelas muy concretas en España y en Navarra, como son el sector de la automoción o el de la agroalimentación. Tenemos más de 500 empresas navarras hoy en día que exportan al Reino Unido. Un total de un 20% de su producción se va, después de Francia, que es el primer exportador, se van a Reino Unido. Creo que es fundamental no solamente darles un apoyo institucional, sino que creo que tenemos que darles las herramientas para que ellos también tengan la capacidad de crear lo que se está empezando ya a crear, que son los planes de contingencia, que son planes pues, para una situación de inestabilidad como la que hay actualmente, para que ellos se vean capacitados para hacer frente a los problemas del mañana. Y por ello pide un mayor esfuerzo a la administración foral, porque cuando hablamos de empresas al final estamos hablando de personas. Y en Navarra hay muchísimos pequeños agricultores, muchísimas familias, sobre todo de la zona media y de la zona de la ribera principalmente, que viven de eso. Yo tengo muchos amigos que se dedican al sector de la agroalimentaria. Es un trabajo de gran esfuerzo, que dedican trabajo de lunes a domingo y que pueden ver mermado no solamente sus ingresos, sino también su nivel de vida y su nivel familiar. En este sentido, considera que una de las asignaturas pendientes de la construcción europea pasa por el pilar social. Políticas como el salario mínimo interprofesional, como el seguro por desempleo europeo, son políticas que vienen a fijar principios y derechos que a lo largo de los años hemos constituido en nuestros países, en nuestros estados-nación, como así se denominan en la Unión Europea, y ahora tenemos que ser capaces de dar ese salto cualitativo a Bruselas y decir que sí, que creemos en Europa, pero que Europa también se preocupa por sus ciudadanos, ¿no? Pero si Adriana Maldonado lo tiene claro para Europa, también lo tiene claro para Navarra, donde cree que el PSOE llega a estas elecciones con los deberes hechos y ve nerviosismo en la derecha con alianzas incomprensibles para Navarra, como la llevada a cabo por UPN y Ciudadanos. Son partidos que algunos de ellos ponen en riesgo nuestro régimen foral y nuestra identidad navarra dentro de la Constitución, que no creen en la singularidad de Navarra y al final no conocen a los navarros, no conocen nuestra realidad. Entonces Javier Esparza al final se ha tenido que vender a ellos porque era la única forma de sumar. Licenciada en Administración de Empresas Internacionales por la Universidad Pública de Navarra, ya cursó un Erasmus en Bruselas. Adriana Maldonado lleva 7 años en Madrid trabajando en el sector privado como consultora de riesgos estratégicos. Ahora, a sus 29 años, aspira a ser la voz de Navarra en Europa.
Precisamente en Madrid, nuestro equipo, el equipo de Navarra Televisión, tuvo la oportunidad de charlar con Adriana Maldonado, pero hoy tenemos la oportunidad de conocerle mucho más de cerca. Viene a la Muga. Adriana Maldonado, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Amaya. Gracias por acompañarnos. De estar con vosotros. Es tu primera vez en la televisión, ¿verdad? Sí, en un plato es la primera vez que estoy. Y la primera vez con opciones de mostrar o defender la voz de Navarra en Europa. Pues sí, mira, desde el año 1994 el Partido Socialista de Navarra no tiene un representante en las instituciones europeas. Yo creo que a lo largo de, hace poco, el año pasado fue el 60 aniversario de la Unión Europea, España entró con el gobierno de Felipe González y creo que con el paso de los años la Unión Europea ha ido constituyéndose y ha ido creciendo como institución, pero también cada día la implicación y la necesidad de esa cercanía con las instituciones europeas yo creo que va a más, los medios de comunicación, nuestra influencia allí tiene que ser mayor y yo creo que esta candidatura pues viene un poco a reflejar la necesidad que había en Navarra de tener a alguien que tenga capacidad de escuchar y de llevar todas las opiniones y todas las necesidades de los navarros y las navarras a Bruselas. Navarra se la juega en Europa. Navarra se la juega en Europa. Y más de 200 empresas, hasta 500 citabas, ¿verdad?, en esta conversación que acabamos de escuchar. Recientemente se nos daba ese dato, 271 exactamente han exportado al Reino Unido. Adriana Maldonado puede llegar a Europa con, bueno, el Brexit. Claro, el problema del Brexit ahora mismo precisamente es que Europa ha hecho sus deberes en relación con el Brexit, se han presentado todos los planes necesarios de acción según los posibles escenarios, pero los que estaban considerados como los mejores negociadores del mundo, que son los británicos, han demostrado que no tenían esa capacidad de negociación y que no saben hacia dónde quieren ir. No solamente han puesto en riesgo al Reino Unido, sino que a muchas empresas del resto de países de la Unión Europea se las está poniendo en riesgo, ¿no? Yo creo que es fundamental. Cuando hablamos de política hay que hablar con rigor, hay que hablar con seguridad y sobre todo de que estamos hablando de la vida de muchísimas familias, de muchísimas empresas que pueden ver el día 12 de abril cómo su situación cambia por completo. Creo que es importante y creo que el Gobierno de España así lo ha reflejado. La semana pasada se aprobó un Real Decreto en el que se aprobaban medidas concretas de planes de contingencia para las empresas, porque como no saben qué va a pasar a partir del día 12, es decir, si un camión de una empresa de transportes en Navarra tiene que llevar a Reino Unido un camión con productos agroalimentarios, igual el día 13 se encuentra con que el permiso de conducir del conductor posiblemente pues no esté en condiciones de circular por Reino Unido. Esa es la realidad del Brexit, más allá del Parlamento británico, más allá de los políticos de Reino Unido, que como ya te digo, han dejado mucho que desear desde mi punto de vista en estas negociaciones, ¿no? Adriana, ¿qué ideas tiene para fortalecer los intereses de Navarra en Europa? Bueno, yo creo que hay tres ejes fundamentales que son estratégicos para nosotros como comunidad y que por tanto son estratégicos para nuestras relaciones con Europa. Navarra es una comunidad con la renta per cápita más alta dentro de la Unión Europea. Creo que somos ejemplo como comunidad en desarrollo de vida en muchos sentidos, pero creo que también la Unión Europea nos ha ayudado mucho a crecer como comunidad en aspectos muy importantes de nuestro sector y nuestro tejido empresarial, como por ejemplo son la agricultura y las políticas agroalimentarias con las ayudas de la PAC, ¿no? También el sector de la automoción es un sector importantísimo para la comunidad foral de Navarra, que tiene que tener una ayuda y un soporte en las instituciones europeas. ¿Sería partidaria de mantener la delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas? Claro, yo creo que es fundamental no solamente de que se mantenga, sino que yo creo que la delegación navarra en Bruselas tiene que ser nuestro punto de lanza, tiene que ser nuestro soporte allí y hacer pues una influencia mayor en las instituciones europeas, estar mucho más presente en todo tipo de iniciativas, de actos, en todo tipo de políticas que puedan afectar a nuestra comunidad, porque estar allí significa que allí nos tengan presentes. El auge de la ultraderecha es una de las preocupaciones para algunos partidos. ¿Cómo lo ve desde el corazón de Europa? Bueno, yo creo que la Unión Europea nació con la finalidad de reconstruir lo que se había durante los años de guerra, tras traducirlo en paz, ¿no? Creo que esa sensación de la Unión Europea de crear unas comunidades vecinas que vivan en paz y en armonía han ido evolucionando con el paso de los años, pero sí que es verdad que tras la crisis, la gran crisis que vivimos en el año 2008, ha habido muchos países y muchos partidos políticos y muchos políticos que han considerado que Europa era el problema y no era la solución.
Yo creo que Europa, claro que es la solución, pero la solución de una forma responsable, de una forma de ejecutar las políticas con cabeza y que realmente los europeos y los ciudadanos de todos los países veamos que Europa soluciona nuestros problemas y que no es el causante de nuestros problemas. Sí, ¿no? pero es verdad que hay bastante desafección, ¿no? Y los datos así lo dicen, ¿no? A la hora de votar en las elecciones europeas, desde luego que no hay el interés, no se demuestra el mismo interés que, por ejemplo, a la hora de votar a nivel nacional o a nivel autonómico. Mira, Maya, claro. yo siempre suelo decir que hay que ponerle caras a Europa y creo que es importante que conozcamos las personas que nos representan en Europa y que las veamos cercanas, porque si la institución ya de por sí, por una cuestión geográfica, se encuentra lejos, no solamente vamos a sentir una lejanía hacia ellos, sino que además vamos a sentir que no nos representa, ¿no? Mira, el Eurobarómetro es un índice que viene a determinar un poco el apego que tienen los ciudadanos españoles, bueno, de todos los países de la Unión Europea, hacia las instituciones europeas. Actualmente España es uno de los países que más sentimiento o más apego tiene a la Unión Europea. El 84% de los españoles consideramos que Europa es una ayuda y no un problema a nuestros problemas del día a día. Pero creo que eso tiene que ser mucho más y tiene que ser de una forma mucho más efectiva, con políticas reales y que en realidad aquí estamos para solucionar los problemas de las personas y hacer nuestra vida mejor, ¿no? Europa es el mayor sistema democrático a lo largo de toda la historia y de todos los continentes, de progreso social, de desarrollo de derechos y de paz, pero que tenemos que consolidarlo, tenemos que llevarlo a cabo y no podemos permitir que partidos euroescépticos, partidos como en Francia Marine Le Pen, en Italia Salvini o por ejemplo el UKIP, que fue uno de los instigadores del Brexit, que es, a los hechos me remito, a donde nos han llevado los nacionalismos y los populismos, pues aquí estamos con el Brexit y está claro que no son la solución salirse de Europa, sino crear ya no solamente una más Europa, sino una mejor Europa. Miramos a Navarra, porque el Partido Socialista se ve cerca, y así lo escuchábamos recientemente al señor Santos Cerdán de Geroa Bai, de Podemos y de Izquierda Esquerra. Decía precisamente Santos Cerdán que podría ser un buen gobierno. Usted también nos ha dicho que el PSN se aleja de Navarra Suma. ¿Por qué? Claro, el Partido Socialista de Navarra durante los últimos 4 años ha hecho los deberes, como suelo decir yo, ha intentado mejorar la vida de las personas con un gobierno, un cuatripartito que no se le ha puesto fácil y con una oposición de UPN que ni estaba ni se le esperaba prácticamente en el Parlamento de Navarra. Creo que salimos a estas elecciones con los deberes hechos, que salimos con fuerza para ganar y con el respaldo del trabajo bien realizado. Pero los pactos seguro que van a ser imprescindibles, claro, Adriana. Nosotros salimos a ganar, salimos a gobernar y que María Chivite sea la próxima presidenta del gobierno. El día después de las elecciones los ciudadanos habrán decidido con su voto cómo quedan esas sumas y esas mayorías, pero lo que está claro es que si Unión del Pueblo Navarro se está juntando con partidos como Vox, como el PP y como Ciudadanos, pues dejan un poco que entrever que lo que es la foralidad y la defensa de Navarra, pues la dejan un poco en entredicho. ¿Si dieran los números? Si dieran los números, primero vamos a ganar las elecciones y cuando ganemos las elecciones ya veremos a ver las sumas de mayorías. Si tienen más apoyos que Unión del Pueblo Navarro, ¿recibirían esos apoyos de Unión del Pueblo Navarro? Como lo decía el presidente de Unión del Pueblo Navarro, valga la reiteración del señor Esparza. Nosotros salimos a ganar y todo el que se quiera sumar a nuestro proyecto, yo en definitiva, Maya, creo que el Partido Socialista Navarra es un partido que es capaz de aunar a unos y a otros, que es un partido transversal y que al final creo desde mi punto de vista que es en el partido en el que más ciudadanos navarros se pueden sentir identificados, porque nosotros no miramos al nacionalismo, ni hemos apostado ni apoyado nunca el nacionalismo ni las políticas. Pero en esa formación o ese planteamiento, por ejemplo, Geroa Bai es nacionalista también, ¿no? Aunque el Partido Socialista ahora de cercanía con Geroa Bai, Podemos e Izquierda Esquerra. Claro, el Partido Socialista es un partido socialista y desde mi punto de vista ser socialista es ser internacionalista, nunca ser nacionalista, que es lo que al final es la presidenta Uxue Barkos. Adriana Maldonado, muchísimas gracias. Todo está abierto de momento en Navarra, en España y en Europa. Gracias por estar en la Muga, enhorabuena por esa decisión también, ¿no?, de defender a nuestra comunidad y a España en el centro, en el corazón, como decimos, de Europa, en Bruselas. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí llegamos con esta conversación que desde luego nos hace pensar en la proximidad o lejanía, ¿verdad?, de Europa y de su influencia también para con Navarra. Nos vamos ya agradeciéndoles su compañía y su atención y lo hacemos como siempre con una frase que sirve de rúbrica a la Muga de hoy. Gracias por su confianza y hasta pronto.